a iniciar esta reunión, ¿no es cierto?, las comisiones conjuntas de salud y futuro del Senado. Les vamos a pedir que, no sé quién tiene encendido el micrófono, que parecen como todos apagados. Don Fernando, no sé si tenemos cuenta. Sí, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación del director regional para América Latina y el Caribe de la Asociación IDEA Internacional, con que da respuesta a un oficio de estas comisiones y adjunta 5 documentos que abordan el desarrollo de procesos electorales en medio de la pandemia COVID-19, con el objeto de contribuir a la discusión de este tema en estas comisiones, y proporcionando tanto conocimiento técnico como comparado. La documentación que ya fue distribuida a todos los integrantes de esta sesión incluye una reseña de políticas, un documento técnico, casos concretos Corea del Sur y Polonia, y otro documento sobre medidas de mitigación y participación electoral. Enseguida se ha recibido también una comunicación del secretario abogado del Consejo Directivo de CERVEL, con que también da respuesta a otro oficio de esta comisión y ajusta 3 informes realizados en otros países sobre elecciones en tiempo de pandemia. Es una minuta sobre elecciones en tiempos de COVID, una experiencia coreana y un protocolo sanitario de República Dominicana. Toda esta documentación ha sido distribuida por correo a todos ustedes. Y finalmente se ha recibido anoche, a última hora, la excusa del señor ministro de Salud, del señor ministro de Educación, que estaba invitado a esta sesión y no puede asistir en esta oportunidad. Esa es la cuenta, Presidenta. Gracias, Fernando. Efectivamente, lo que se había acordado en la sesión anterior, que yo no los puedo acompañar y vamos volando a Punta Arenas, era invitar al ministro de Educación para tratar el tema del retorno a clase en contexto COVID. Para eso yo también quiero saludar hoy día a Paolo Mefalopoulos, que nos acompaña de UNICEF, y a Claudia Uribe. Había también Francisca, me parece, Francisca Morales de UNICEF, ahí la veo en la pantalla, saludarla. La idea es conversar con ustedes de este tema, recoger sus opiniones, y sugerencias también. Es un tema en particular que preocupa cuando uno ve rebrotes, debemos poder conversarlo. Y yo lamento, verdad, que se haya excusado a última hora el ministro de Educación, porque lo teníamos confirmado, así por lo menos habíamos entendido hasta ayer. Y habíamos invitado al ministro de Salud, con quien acordamos que la próxima sesión nos va a acompañar, y entiendo que ahí la idea era profundizar sobre cómo se estaba haciendo seguimiento respecto de trazabilidad, además de otros temas que podamos conversar con él. Así que quedó confirmado que el próximo jueves a las 12 nos va a acompañar el ministro de Salud. Yo quiero partir aquí dándole la palabra a nuestros invitados, a Paolo, y después escuchar a Claudia, el que nos puedan compartir su mirada respecto de la dificultad que tiene, ¿no es cierto?, el proceso educativo. Todos sabemos, y yo creo además por experiencia propia, la mayoría, lo que ha significado, ¿no es cierto?, en trastorno no solo para los niños, sino también para la familia, las implicancias que tiene en todo sentido, incluso desde el punto de vista de salud mental. Esto un poco como nos planteaba Paulo Eugenio al principio, de lo que impacta más allá de volver a clases o no, sino que también va a significar en las propias actividades educacionales, en cómo se enfrenta en el próximo año, no solo el retraso en materias curriculares probablemente, sino lo que más nos interesa en la salud, y en la salud de los niños, ¿no es cierto?, de los profesores. O sea, esto de verdad es un terremoto que nos deja harto rezago, nos va a dejar harto rezago. Pero queríamos escuchar un poco cuáles son sus recomendaciones de cómo abordar el tema con la dificultad que tiene la pandemia. Antes de partir la sesión formalmente veíamos en que hay comunas donde el plan paso a paso parece que funciona mejor, otra donde ha sido un desastre. Yo pongo el caso de Magallanes, que además me ha tocado verlo dramáticamente, y pasamos de ser ejemplo, y de hecho tuvimos aquí a la gente de Magallanes en una reunión justamente con nosotros explicándonos lo bien que se había hecho, y hoy día de repente en un par de semanas pasamos a tener el triple o 4 veces los contagios que tuvimos en el peor momento en abril. Entonces, frente a esa fragilidad, les damos la palabra para ver cómo podemos abordar
un tema complejo de la mejor manera. Paolo, te damos la palabra. Muchas gracias, senadora, y un saludo a todos los senadores y las senadoras y los participantes que están acá. Muchas gracias para invitarnos a exponer nuestros puntos de vista sobre esto. La cosa con la cual quiero empezar es que el cierre de las escuelas tiene un impacto multidimensional en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes de Chile. La falta del acceso a la escuela pone en riesgo no solamente la continuidad educativa y el aprendizaje, sino también implica falta de alimentación adecuada, salud, vida social entre pares y en algunos casos los espacios de protección que se tienen a través de las escuelas. Y además, la falta de las escuelas incrementa la carga económica de familias en frente a la demanda de acompañar a los niños en temas escolares, en situaciones de tareas domésticas, teletrabajo y todo lo que sabemos. En esta situación, las más afectadas son, antes que todo, las niñas, que son las que normalmente se le pide de ayudar más en la casa, trabajos y tareas domésticas, cuidado de hermanos menores. Después, niños y niñas que no han podido acceder de manera regular o tienen acceso al aprendizaje online, a los niños y las niñas que tienen dificultades de aprendizaje y necesitan de ayudas especiales, y aquellos que tienen problemas con el sistema escolar por un motivo o el otro. Los niños migrantes y toda la familia que han tenido afectada de manera severa los ingresos económicos. Todo esto nos lleva a estimar que una cifra de estudiantes que este año va a desertar el sistema escolar podría ser un 43% superior a lo del año pasado, sumando más de 80,000 niños y niñas fuera de la escuela solo en este año, un número enorme. Y esto claramente va a marcar su vida para el futuro, para siempre. UNICEF lidera y promueve el retorno a clases, y en esto estamos trabajando muy de cerca con UNESCO, como una de las primeras acciones que deben considerar los gobiernos frente a la emergencia y catástrofe, porque la escuela representa un lugar seguro y de continuidad en la vida de los niños y las niñas, que le permite hacer mejor frente a los desafíos que se generan en una emergencia. Además, una emergencia como esta, que es una emergencia muy especial y que nunca se había vivido antes en el mundo. Y para nosotros, hemos sido claros en establecer que el retorno a clase debe ser un retorno seguro. Es una prioridad regresar a clase, pero no puede prescindir de una condición de seguridad. Y justo hoy, UNICEF y UNESCO han lanzado las guías de apoyo para la reapertura, que hemos elaborado de manera conjunta. Y mientras no están garantizadas las condiciones de seguridad, el Estado debe garantizar el derecho a la educación, poniendo a disposición de todos los niños, niñas y sus familiares los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos financieros para asegurar la continuidad de los aprendizajes. En momentos como este no es posible esperar o poner toda la expectativa de mejorar los aprendizajes en una realidad escolar presencial. Sabemos que hasta cuando se regresa no será para todos al mismo tiempo, puede ser que se regrese, después se pare y entonces hay que prepararse a una eventualidad de aprendizaje mixto y también reforzando eso online. Y muchas familias no podrían, cuando se abre, no confiar lo suficiente y preferir no mandar sus hijos y sus hijas a la escuela. Y la asistencia deberá ser voluntaria también, porque muchos docentes y funcionarios de la educación no podrán volver a la escuela por ser poblaciones de riesgo. Y es probable que en frente de aumento de contagio en unas comunas, la escuela tendrá que seguir trabajando de manera virtual, y todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los criterios
para garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Nosotros hemos identificado 8 que nos parece más importante. El primero es el fundamental, es el poner el interés superior del niño como principio rector. Y en este caso significa considerar la continuidad del aprendizaje como objetivo principal, priorizando la salud y la vida de ellos en la comunidad. Una tarea muy importante y que necesita estar preparado a ese aprendizaje virtual y garantizar los medios y los instrumentos para que todos, especialmente los grupos más vulnerables, puedan acceder a esa manera de aprendizaje. El punto número 2 es implementar las medidas con un enfoque de equidad, priorizando claramente los grupos más vulnerables. Y esto es relacionado al punto número 3, que es asegurar una mirada inclusiva, así que ningún niño o niña quede por atrás. El 4 es la flexibilidad en la respuesta de cada localidad dependiendo de los factores sanitarios, o sea, la territorialidad. No se puede poner un modelo a nivel nacional cuando hay condiciones diferentes de contagio. El quinto es fortalecer las capacidades de los docentes para mantener la modalidad mixta de aprendizajes por el tiempo que sea necesario. Hay docentes que son más familiares con los medios y otros no. Hay que proveer y que el Ministerio de Educación se asegure que se dé todo el apoyo, no solo tecnológico, pero de capacitación para que los métodos de aprendizaje virtuales sean tan efectivos como los presenciales. El punto número 6 sería disponer del financiamiento necesario para que las escuelas puedan volver de manera segura, con el refuerzo de recursos humanos adicionales que se requieren y los elementos de protección sanitaria personal. Estamos viendo también en otros países cómo fortalecer. Seguramente en muchas clases no se puede regresar todo junto porque no hay cómo mantener las distancias. Entonces hay que asegurar esos recursos financieros. Y pensamos que aún el financiamiento le corresponde al Estado, se pueden buscar alianza con el sector privado, que aquí en Chile es muy involucrada en la parte social. El número 7 es implementar sistemas de trazabilidad y de alerta temprano, no solo para lo que tiene el COVID, sino para estudiantes en situación de riesgos, para evitar la deserción de miles de jóvenes del sistema escolar. Y por último, es incluir en todo momento la participación de las comunidades educativas en las propuestas de implementación de acciones, incluyendo, además de los docentes, los estudiantes mismos y las familias. Y para nosotros es fundamental conocer su opinión y elaborar propuestas de manera lo más consensual posible. Por último, nosotros consideramos que es prioritario que el aseguramiento de la continuidad educativa al regreso a clase presencial y la prevención de la deserción escolar sean abordados intersectorialmente. Para nosotros esto es muy importante, que se necesita un regreso de manera coordinada al menos entre los ministerios de Educación, de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo, Desarrollo Social y Familia, Transporte, tanto a nivel central como en cada una de las comunas, para dar respuestas adecuadas a los estudiantes y sus familias. Y para finalizar, quisiera expresar la voluntad y disposición de UNICEF para formar parte de una mesa de educación, ojalá con enfoque intersectorial, donde podamos aportar nuestra experiencia internacional en situaciones de emergencia y trabajo con poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Preguntarte quizás si han hecho algún trabajo más sistemático con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando con UNESCO, tratando de apoyar el posible regreso a las clases, y tenemos una serie de webinars que hemos empezado a dar, y después puedo dejar a mi colega a Claudia que vaya elaborando un poquito más, que está liderando esto. Ya. Le damos la palabra a Claudia entonces.
Bueno, muchísimas gracias, senadora, y muy buenos días para todos. Un saludo para los demás senadores y todos los participantes. Yo los saludo desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, aquí en Santiago. Bueno, yo quisiera comenzar haciendo un reconocimiento y un agradecimiento a los miles de docentes, padres de familia, niños, que han hecho que se pueda dar una continuidad educativa en este tiempo tan inusual y tan complejo. Realmente los esfuerzos que se han realizado durante estos meses han sido descomunales y creo que merecen todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Desde la UNESCO, la reapertura de las escuelas la consideramos como una prioridad, una vez que estén dadas, por supuesto, las condiciones sanitarias, ya que, como dijo Paolo hace un momento, el impacto del cierre de las escuelas en el bienestar de los niños y los adolescentes y sobre su aprendizaje puede ser muy negativo, no solamente en el corto, sino en el largo plazo. Si vemos las trayectorias interrumpidas, si vemos los factores de deserción, si vemos los aprendizajes perdidos, sabemos que estos se acumulan y que tienen efectos que van a impactar las vidas de los niños y de los adolescentes. Sin embargo, la reapertura de las escuelas se tiene que guiar por la evidencia epidemiológica y por las indicaciones de las autoridades sanitarias. Así como vemos que la educación es un derecho muy, muy importante del interés del niño, la salud en este caso y la seguridad, pensamos, tiene que estar primero que todo. En segunda instancia, pensamos que para la reapertura de las escuelas se requiere de un proceso de preparación muy riguroso para asegurar las condiciones sanitarias necesarias. En este sentido, la preparación con las autoridades locales, con las autoridades escolares, con todas las autoridades sanitarias al respecto, tiene que ser un proceso muy, muy riguroso y muy bien establecido antes de pensar en la reapertura. Pensamos que este abordaje, si se da bien planeado y bien planificado en las condiciones adecuadas, sí pueden permitir empezar un retorno gradual a las escuelas. Y aquí enfatizamos en el tema de gradualidad. Varios países de la región de América Latina, como ustedes bien saben, prácticamente todos los países de la región cerraron sus escuelas desde marzo, con excepción de Nicaragua. Hoy en día vemos que algunos países están avanzando en la reapertura, notablemente Uruguay, Paraguay, algunos países del Caribe, y estamos viendo ya pasos firmes desde Brasil y desde Argentina también. Entonces, bueno, este es un proceso que empieza a darse en la región. Sin embargo, también tenemos que admitir de que hay mucho que aún no sabemos acerca del COVID en niños y adolescentes, ni de las probabilidades de transmisión en un contexto como el escolar. Hay varios, como les decía, sistemas del mundo que han estado en procesos de reapertura y hemos visto avances y hemos visto retrocesos. Hemos visto países como la China, como Corea del Sur, como Israel, que avanzaron de manera muy rápida en los primeros meses de la pandemia y han tenido que retroceder en las medidas por los temas del contagio. Sabemos por las experiencias internacionales con el ébola y con el SARS que la recuperación va a ser lenta, que no va a ser lineal, que probablemente vayamos a avanzar y después a tener que retroceder. Y creo que el país tiene que estar preparado para eso y no pensar que cerrar nuevamente es un fracaso, es parte de cómo se va a desarrollar esto si es que seguimos las experiencias que han vivido otros países en este sentido. Ahora bien, la decisión de abrir o no abrir tiene que poner en la balanza, por un lado, el impacto sobre la salud pública y la contención de la pandemia, los riesgos para los estudiantes y los docentes y otro personal en la escuela,
versus la importancia de mantener el rol protector de la escuela, incluyendo todos los servicios anexos que ésta ofrece, también, por supuesto, las consideraciones económicas y las necesidades de las familias para retornar a sus lugares de trabajo, y también para mitigar algunos de los efectos que ya mencionaba Paolo en términos de protección, pero también de aprendizaje. Otro mensaje importante que queremos dar desde la UNESCO es que las decisiones sobre cuáles escuelas reabrir deben darse en el nivel local y deben ser voluntarias. Esto no se puede hacer a la fuerza, no se puede hacer a las espaldas del contexto y de las condiciones muy, muy locales y de las autoridades escolares también. También pues sabemos que las escuelas son parte de una comunidad y que las variaciones en los padrones de la transmisión comunitaria se van a reflejar en las escuelas y que éstas varían de lugar a lugar. Así que ese mensaje es muy importante. Esto tiene que ser una decisión muy, muy localizada. Por otro lado, el otro tema, y ya lo mencionaba Paolo hace un momento, es que la decisión no es una dicotomía entre apertura y cierre. La transición va a requerir de una combinación de estrategias, algunas presenciales, pero otras van a continuar siendo a distancia y van a tener que mezclar también la opción presencial con la remota. Y esto es importante porque implica que hay que seguir fortaleciendo las opciones de aprendizaje a distancia, y hay que seguir fortaleciendo la conectividad y el acceso a los dispositivos tecnológicos. Sabemos que dentro de la gama de opciones para el aprendizaje a distancia, las opciones que permiten la retroalimentación y la interactividad son cruciales. Esto no se puede reemplazar de ninguna otra manera y desafortunadamente son las opciones de más tecnología las que permiten esta interactividad y esta retroalimentación en tiempo real, que son factores muy, muy importantes para el aprendizaje. Dentro de las medidas que se han sugerido y que han sugerido las distintas autoridades sanitarias y educativas para el retorno a clase, lo más importante en este momento de preparación es realmente analizar la factibilidad de aplicar estas medidas. Las recomendaciones de distanciamiento físico, por ejemplo, y de reducción de número de niños por grupos, separación de escritorios, etcétera, demanda hacer un análisis muy cuidadoso sobre la disponibilidad, si hay espacios suficientes, qué necesidad de adecuación de la infraestructura habrá que hacer, de qué manera se van a distribuir los docentes, entendiendo que parte de los docentes probablemente no van a estar disponibles para una versión presencial debido a sus condiciones también de pertenencia a grupos de riesgo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otra recomendación importante que se hace es el de la ventilación en los espacios escolares. Hay que ver en los lugares y más en este periodo de frío, en donde la viabilidad de la ventilación habrá que analizarla. El uso de mascarillas, el lavado y la sanitización, todos estos factores requieren presupuesto y requieren además una coordinación con las autoridades sanitarias si vamos también a implementar medidas como la detección precoz, el testeo, la trazabilidad, etcétera. Entonces, esto tiene que ser parte de la preparación, todos estos diagnósticos y estos análisis. Hay muchas estrategias posibles del manejo de la gradualidad en el retorno que se han ensayado y que se han probado en otros países, tales como tiempos y horarios diferenciados para los distintos grupos, la intensificación en las prácticas de higiene y de lavado de manos, la reorganización de espacios físicos, etcétera, etcétera.
No obstante, también hay que recordar que no hay tal cosa como el riesgo cero. En ese sentido, la preparación es todo, la conversación y el diálogo y el consenso con todos los actores educativos y esa comunicación muy frecuente para generar confianza tanto entre los docentes como entre los padres de familia para que sientan que están las condiciones y que realmente se está protegiendo su salud. Finalmente, solo quiero mencionar muy rápidamente qué hemos aprendido sobre la transmisión del COVID en las escuelas. Mucho de esto viene de recomendaciones de la OMS y son muy recientes. En primer lugar, se ha aprendido que las notificaciones de casos en niños menores de 18 años en el mundo es el 8% del total de los casos, a pesar de que este grupo es 29% de la población mundial. Hay pocos casos de infecciones severas y muertes en este grupo etario. Sin embargo, también queda la duda de si el bajo número de casos reportados en niños puede ser reflejo de infecciones asintomáticas o subclínicas y por tanto no reportadas, o si efectivamente se refiere a una susceptibilidad menor en los niños. Hay evidencia todavía limitada del rol que juegan los niños en la transmisión a nivel de la población y también hay evidencia limitada de que la transmisibilidad aumenta con la edad. Entonces, en este momento se maneja la evidencia limitada, parecería indicar que los niños menores transmiten menos y que los niños a partir de los 10, 12 años tienen niveles de transmisibilidad parecidos a los adultos. Sin embargo, insisto, hay muchas cosas que aún no se saben de la epidemiología del COVID. Hay pocos estudios que incluyan un desglose detallado y, en fin, las evidencias todavía son inciertas. Quizás el detalle final, y con esto concluyo, es que es muy importante unir filas en las decisiones sobre el retorno. Las autoridades responsables de su definición deben sentirse acompañadas y deben llegar a esta decisión de una manera consensuada. La comunicación es fundamental en este periodo de tanta incertidumbre. Yo creo que los padres de familia, los docentes, los niños necesitan algunas señales de certeza y estas solo se van a lograr a través de mucha comunicación. Yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Le voy a dar la palabra a Paulo Geñó, que me la pidió, y después a Sandra. Muchas gracias, senadora. Gracias, Pablo. Gracias, Claudia. La verdad es que, muy brevemente, solo reforzar la propuesta que hace Paolo a través de UNICEF de la constitución de una mesa de educación COVID, tanto una mesa nacional como mesas regionales. Yo quiero poner como evidencia lo importante y lo trascendente que ha sido la constitución de la mesa de vulnerabilidad desde el Ministerio de Desarrollo Social, tanto a nivel nacional como regional, con la concurrencia de organizaciones que están en torno a los grupos vulnerables, adultos mayores, personas en situación de calle, discapacidad, nos ha permitido dar cuenta de la diferencia enorme que existe en un país tan diverso desde el punto de vista de sus territorios, las culturas, los climas, los hábitos y decisiones que se toman en un lugar no necesariamente funcionan en otra. Hay una experiencia enorme que puede ser rescatada también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se generó una plataforma en la que cotidianamente se van subiendo los informes de avance, las buenas prácticas, las redes, los contactos, las personas vinculadas, tanto en el ámbito propiamente de la educación, como también las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades de salud local, los municipios. Yo creo que es algo que yo insistiría en hacer una recomendación formal a que el Ministerio de Educación avance en esa línea. Eso, senadora. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y sí, lo vamos a acordar de todas maneras. Vamos a escuchar a Sandra primero.
Bueno, muchas gracias, senadora Paolo y Claudia. Comparto plenamente lo que plantean respecto del interés superior del niño, junto con resguardar la salud. Nosotros tenemos hecho todos los cálculos al interior de la sala, incluso calculamos 6 segundos al ingreso, entre que tomar la temperatura y todo, así, los metros, tenemos todo organizado internamente, pensando en un posible regreso. Pero nos pasa, y ahí es donde quiero plantear la distinción, una cosa es lo que puede hacer la escuela al interior y organizarse con la comunidad. Nosotros hemos hecho trabajo con los apoderados, centro estudiantes, los mismos colaboradores, y otra cosa es lo que pasa afuera de la escuela y que no depende de la escuela. Entonces yo creo que eso es interesante hacer esa distinción. O sea, la escuela adentro puede organizarse de diferentes maneras y perspectivas, que es el trabajo que hemos ido haciendo nosotros, pero hay cosas que no dependen de nosotros y que comparto plenamente este trabajo común con los ministerios, por ejemplo, en el caso nuestro, el transporte de los estudiantes, en el caso de un colegio que viene de 32 comunas, o sea, ¿qué pasa con ellos para que puedan incorporarse y volver al colegio? Y otra cosa que creo que es cuarta vez que lo planteo, pero creo que es súper importante, que si en realidad va a ser con una modalidad mixta, modalidad mixta me refiero con algunos estudiantes en la sala y con otros virtual, nosotros tenemos colegios que están en sectores vulnerables que no tienen conectividad. Entonces, nosotros nos podemos organizar mucho al interior de la escuela para tener todo, para intentar volver, pero necesitamos que exista una política que anticipe un poco más esto de traer la conectividad a las escuelas, primero, y segundo también alrededor, o sea, en las casas, para que los niños puedan continuar con el proceso. Eso, entonces yo haría esa distinción, lo que hace la escuela hacia adentro y lo que pasa con la política afuera. Yo voy a pedir la unanimidad en esto a los colegas para que formalicemos esa solicitud. Veía lo que nos ponía Isquia, que en algún momento en la mesa social, me imagino, se planteó con el ministro Gonzalo Blume el que existiera esta mesa de educación, y a mí me suena haberlo escuchado en algún momento, pero lo que deduzco de las palabras, lo que espero es que no se ha hecho. Y a mí me parece que es clave, o sea, cuando la palabra que todos repiten es flexibilidad, eso se resuelve con todos los actores sentados a la mesa. De hecho, a propósito de la conversación informal que teníamos antes de partir, ahí todavía no estaban Jimena y Pablo, comentábamos de la experiencia de Los Ríos y Magallanes con Olga, y uno de los factores por los cuales parece que las cosas resultan o no resultan es por la coordinación de los actores, más allá de las polémicas que hubo con la Seremi y el ministro en Magallanes, pero es cuando se sientan, parece que las cosas van mejor, que es bastante obvio, ¿no? Entonces que formalmente le pidamos en esto oficiemos al ministro de Educación, al ministro de Salud, al ministro del Interior, lo haría yo, el que se conforme esta mesa de educación y que tenga la participación de educación, de salud, de transporte, me parece que es fundamental, de desarrollo social, con la participación de los municipios, incorporar además a sostenedores privados, ¿no es cierto?, que pueda estar, y lo vamos a explicitar, además el colegio médico también participando, y por supuesto vamos a mencionar a la UNESCO y a la UNICEF como actores. ¿Ya? Lo vamos a hacer formalmente. Yo también se lo voy a representar tanto al ministro de Educación como al ministro de Salud, porque yo creo que es clave, y que además esto no solamente sea a nivel nacional, sino también que se articule a nivel regional y con las bajadas locales, porque lo que tenemos que favorecer es eso. Yo creo que no hay una receta única. Yo valoro harto experiencias que hay de municipios que están incorporando el tema más de cuidado infantil, pero en el fondo no son sala cuna, sino que son para chicos más grandes, si las madres tienen que volver a trabajar, o sea que hay todo un tema de impacto donde yo creo que no hay receta única. Entonces, me parece que eso es un aporte, o sea, puede ser un buen aporte. Y quería plantearles también una preocupación a Claudia y a Paolo a propósito del tema de deserción escolar, que lo hemos estado trabajando bastante en una mesa que conformó la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es que la deserción va a golpear más a las niñas, y eso, tal cual como lo planteó Pablo, va a ser, o sea, implica primero un retroceso respecto a algo donde nos ha costado mucho, así como nos pasa en el ámbito laboral, pero el cómo se ponen el énfasis también en esa mirada de género. O sea, la posibilidad de que sea la niñita la que se quede, o la hermana, ¿no es cierto?, la hija, la que se queda al cuidado de la casa y asuma las tareas, ¿no es cierto?, propias, domésticas, ¿no es cierto?, es muy alta.
y eso va a ser un daño de por vida. Y a mí me parece que la discusión no siempre tiene el énfasis necesario para evitar esas situaciones. Entonces, que nos ayuden a ponerlo sobre la mesa. En el caso de esta mesa COVID que se conformó, hay un área, o sea, está trabajando en el tema de empleabilidad de las mujeres, en el tema de violencia intrafamiliar, pero también en el tema de cuidados. Y ese es un aspecto que nos preocupa mucho, porque puede ser un daño permanente difícil de revertir, adicional a todo lo que genera la pandemia. No sé si hay alguien más que quiera sobre este tema hacer algún planteamiento. O le damos la palabra a Jimena para que nos pueda poner al día lo que ha pasado durante esta semana con el Consejo Asesor, y después Pablo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen el atraso, pero estábamos con Pablo en una ceremonia, así que nos costó llegar para conectarnos respecto a un estudio que se va a iniciar de cero prevalencia en establecimientos de adultos mayores, que es un proyecto conjunto de dos universidades, con la Senama, con el Ministerio de Ciencias, con Fundación Chile, bien interesante que se está firmando el convenio. Bueno, nosotros como Consejo Asesor, lo que hemos estado es, yo diría, en dos áreas principalmente. Una es seguir revisando cuál es la situación de salud, digamos, la situación epidemiológica, y tratar de ver cómo sigue marchando el tema de los indicadores, sobre todo con prioridad en el tema de la trazabilidad, que todos sabemos que es lo que se ha ido reforzando en este último tiempo, que era el elemento más débil. En eso nosotros hicimos una minuta respecto al tema específico del aislamiento, porque la gente habla tanto de trazabilidad que se confunde un poco de que todo esto es para aislar a los casos, y que tenemos que tener un mayor porcentaje de personas que son casos clínicos en lugares de aislamiento seguro, y aislamiento seguro definido como aquellos que están hospitalizados, aquellos que están en residencias sanitarias, aquellos que están en hospitalización domiciliaria, y ojalá ir reduciendo la proporción de personas que están en el hogar sin supervisión directa, para que realmente sea fructífero todo el esfuerzo de testeo que se está haciendo, y lo mismo con los contactos. Una cosa es identificar a los contactos, pero tienen que estar cuarentenados, y si uno no tiene un mecanismo adecuado de supervisar esa cuarentena, también es un esfuerzo que se pierde, en el fondo, en tener, bueno, una gran cantidad de números, pero no en reducir la transmisión. Lo que se ha ido viendo es una mejoría. Hay todavía elementos respecto a cómo se registran los datos que de alguna forma impactan en que, por ejemplo, el número de contactos por caso aparezca bajo, porque todavía la plataforma, cuando un contacto pasa a caso, lo elimina como contacto, entonces se cuenta menos. Y la verdad es que el otro día estuvimos discutiendo eso, de que en realidad los contactos, hay personas que son contactos de más de un caso, y hay personas que eran contactos y se transformaron en casos. Entonces, cuando uno cuenta contactos, la verdad es que en número de contactos es mayor al número de personas, porque hay personas que tienen más de un contacto. Entonces, eso hay que considerarlo también en los registros, lo están tratando de arreglar en la plataforma. El indicador de desempeño, que es la proporción de personas que son casos nuevos que provienen de los contactos bajo seguimiento, ha ido subiendo. No sé si ustedes lo han visto, que ahora lo están publicando como en los indicadores de trazabilidad, en la última hoja, que es el indicador que de mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, de cómo se va logrando control del brote, es el más relevante. A nivel nacional está ya superando, cercano al 60%, pero con mucha variación en las regiones, y eso es lo que hay que ir fortaleciendo. En la región metropolitana creo que está en 30 y algo, me parece fue el último número, también con mucha variación en las comunas. En cuanto a la situación epidemiológica, se ha mantenido esta situación heterogénea que hemos visto a través de todo el año, y que va a seguir siendo así, que es importante el hecho de que una cosa es que se vea un promedio de casos más o menos estable, se dice que en realidad sigue con una tendencia ligeramente a la baja, pero que en realidad es el resultado de situaciones diversas, de una situación en la región metropolitana que sigue bajando un poco, incluso sobre todo si uno ve los casos sintomáticos versus los asintomáticos, que han subido bastante en proporción, versus lo que sucede, por ejemplo, en Magallanes y en otras regiones que van al alza. Entonces, esta heterogeneidad
que hemos mantenido desde que entró la pandemia, es producto de lo que es la epidemiología de esta enfermedad, que va transformándose, pasando por olas en los distintos lugares, en algunas situaciones que se habían logrado controlar, como es Punta Arenas. Ya hemos visto 3 olas de brote. En Chillán, por ejemplo, también van a una segunda ola, y así va a depender de cómo se van siguiendo las medidas, si hay capacidad de ir conteniendo los brotes, y también si hay capacidad de que las personas puedan tener un cambio de conducta en forma más sostenida y apoyada a través de comunicación de riesgo, de mensajes claros y de un conjunto de elementos que disminuyan la barrera para tener estas conductas de mantener el distanciamiento, del lavado de manos, del uso de mascarilla, etc. Entonces eso también son elementos que hay que reforzar muy importantemente. Entonces con el Ministerio se ha estado trabajando en este tema de cómo mejorar el aislamiento. La subsecretaria está haciendo un grupo de trabajo para el tema de comunicaciones sobre el tema de aislamiento específico. Lo otro que tuvimos fue una reunión con el CERVEL, que se acuerdan que ustedes habían pedido, bueno, todo el mundo pedía que tuviéramos reunión con el CERVEL, finalmente la tuvimos, una larga reunión, el día lunes, en la cual el planteamiento del Consejo fue más o menos la línea que habíamos hablado con ustedes previamente. Nosotros como miembros del Consejo, ninguno de nosotros, al igual que el Ministerio, al igual que el Colegio Médico, estábamos todos alineados en el sentido de que las personas que son casos activos y sus contactos estrechos no deberían concurrir a los locales, a los mismos locales de votación, y que el CERVEL debería avanzar en una propuesta que permitiera que todas las personas que tienen derecho a votar, no solo las personas COVID, también los privados de libertad que mantienen sus derechos civiles, los restos de personas hospitalizadas, los postrados que tienen capacidad cognitiva, todos ellos pudieran ejercer su derecho a voto, y si no es en esta oportunidad, que se hagan modificaciones para que sea lo más pronto posible, porque vamos a tener una serie de votaciones, y entendemos que, bueno, finalmente lo que hemos visto a través de la prensa es que no sé cuál es el cargo del CERVEL, si director, presidente, representante, bueno, él, el señor Santamaría, presidente, disculpen, dijo que efectivamente, me parece que finalmente también se está en esa línea, de que las personas, por coherencia sanitaria, por no disuadir al resto de las personas de ir a votar, no concurrirían a los locales, y todavía no me queda tan claro si finalmente se va a establecer algún mecanismo alternativo para que los pacientes específicos de COVID y sus contactos estrechos puedan votar. Y hemos estado en esa discusión, diría yo, tratando de ver el tema de la situación y del aislamiento, los indicadores de trazabilidad que vayan mejorando y se vaya también reflejando mejor la actividad, y bueno, ver y reforzar también todos los mensajes sanitarios, que yo creo que es súper importante que en este momento haya mucha coordinación entre los distintos actores públicos, de tratar de que la gente tenga un comportamiento ojalá lo más cercano a las recomendaciones para también tratar de reducir el tema de los rebrotes, y sobre todo también el otro que nos han planteado del Ministerio es la preocupación sobre el tema del 18, que sabemos que es un momento en el que puede haber mucho intercambio de las personas, mucha cercanía, y cómo tratar de tener un discurso sobre una celebración de 18, reconociendo que es una fiesta muy importante para los chilenos, pero que sea lo más segura posible. Y eso también tenemos que, nos pidieron que discutiéramos algo de qué tipo de recomendaciones se podían hacer, y yo creo que en eso también hay que tener mucha coherencia entre los distintos actores que tienen voces públicas, de cómo ir empujando hacia tener una situación en que se reduzca el riesgo real de rebrotes frente a la posibilidad de aglomeración y de cambio. Gracias, Jimena. Le doy la palabra a Pablo, pero antes yo quiero aprovechar a hacer algunas preguntas, a ver cómo lo ven ustedes, porque nosotros tenemos el fin del estado de excepción el 15 de septiembre, y yo encuentro que es súper complejo eso, justamente por lo que dice Jimena. No sé, probablemente hay que estudiar cuáles son las fórmulas. A mí me sorprendió en Manes, por ejemplo, el que
se haya cortado el tiempo, ¿no es cierto?, restricción para que la gente saliera, o sea, se alargue hasta las 11 de la noche en circunstancia de que debimos haber hecho lo contrario. Y claro, estas medidas que son uniformes, que no diferencian la situación de una comuna u otra. Hay un tema de fiscalización que hacen en estos distintos efectivos de las Fuerzas Armadas, que es súper importante, que lo permite el estado de excepción, que no podría darse si es que no están, pero también engarza con el plebiscito y la necesidad de que se hagan cargo, ¿no es cierto?, de todo el resguardo y hay tiempos de descanso, no sé, pues está todo eso. Pero efectivamente es un periodo súper frágil el de las fiestas patrias y no sé si sobre eso ha habido como alguna conversación. Ese es un tema. Y lo otro es, en el caso de los brotes que se dan, si tienen alguna evidencia o alguna información de si están siendo más suaves, si hay en eso, y el virus sabemos que va mutando, si tenemos algo que nos indique cómo ha ido cambiando, más allá de que sabemos que no es el mismo, que no es exactamente el mismo, ¿no es cierto?, del principio, del primer contagio. Esas dos preguntas como para sumar a la conversación. Pablo. Pablo, estás mudo. Gracias, senadora, y saludo a todos los presentes. Quería plantear un poco una solicitud de ayuda a todos los miembros acá, en el sentido de que nosotros el 31 de mayo, con muy buenas bases biológicas, planteamos la disminución a 10 días el periodo de aislamiento de los pacientes que tienen COVID positivo, que tienen el PCR positivo, los casos confirmados. Y en realidad ojalá que no se diera mucha discusión ajena a lo técnico, porque es un hecho que los pacientes que evolucionan normalmente, en esto están excluidos los pacientes hospitalizados, excretan virus y son contagiosos por hasta como el día 5, 6 y máximo el día 7. Entonces damos un rango de seguridad y con eso se acorta el periodo que tienen que permanecer aislados. Tiene el inconveniente desde el punto de vista legal que las licencias de 10 días tienen descuento y que debieran ser licencias de 11 días. Entonces a lo mejor podríamos acordar y ojalá apoyar en esta decisión que, como les digo, tiene base biológica y facilita un poco socialmente estas restricciones, acortarla a 11 días, de tal manera que no haya que hacer un cambio en las regulaciones de las licencias. Eso es una solicitud. Lo otro, el Consejo desde hace tiempo ya también ha estado muy preocupado con, y estas cosas muchas veces pasan desapercibidas, con las normativas que se aplican con las personas fallecidas. Hay hospitales que tienen unas normativas que son totalmente fuera de lo imaginable desde el punto de vista de todas las precauciones que toman y las cosas que hacen hacer a sus funcionarios y que producen gran dolor en la familia. Nosotros tenemos que revisar eso. De hecho, las normas ministeriales, las normas de salubridad, son mucho menos exigentes que lo que se está aplicando en muchas partes. Y se está evitando que las personas ni siquiera vean a las personas fallecidas, los tienen que meter en bolsa, que no tiene ninguna racionalidad. Y finalmente tenemos que facilitar el duelo y tenemos que prevenir patologías de salud mental secundarias a esos tratamientos. Así que ojalá también tengamos apoyo en el sentido de que se racionalice el manejo de los cadáveres
y se deje vivir a las familias el duelo que corresponde, sin tomar medidas exageradas que por lo demás están fuera de las normas del ministerio. Así que ahí ojalá encontremos apoyo en todos ustedes. Y bueno, para mí la pregunta de la senadora Goich es de alguna manera entretenida, desde el punto de vista biológico también, de que el virus pudiera mutar o que la enfermedad pudiera ser menos grave o más grave en la medida que pasa el tiempo. Tenemos datos informales, oficiosos, podríamos decir, de Italia y de España, que los médicos tienen la impresión de que estos nuevos brotes han tenido enfermedad menos severa y con menos hospitalizaciones y eventualmente con menos muertes. Y aquí, desde aquí estamos planteando una teoría que no ha aparecido y que les doy, en el fondo, podría ser que otra gente trabajara en esto, también vamos a tratar de hacer un modelo. Lo que nos parece es que es importante la dosis infectante, o sea, la cantidad de virus con que uno se infecta. Por ejemplo, puede ser distinto que yo pase la mano por una mesa donde hay poco virus, me infecte, me enferme, y probablemente voy a tener una infección leve porque fue con poco virus. Eso en contra de que, o sea, contrariamente a que, por ejemplo, converse por 2 horas muy de cerca con una persona que está infectada y me infecte, por lo tanto, con una cantidad de virus mucho mayor. Y eso podría traducirse en una enfermedad más severa. Entonces, nada, por entretenido, les cuento que un poco la hipótesis sería que en la medida que las sociedades aprenden, esta curva de aprendizaje que hemos tenido de cómo distanciarnos y cómo cuidarnos y cómo hacerle el quite al virus, se esté traduciendo en que muchas personas se están infectando con menos virus y al infectarse con menos virus tengan enfermedad menos severa. Ese era un paréntesis por entretenerlo. Quedamos expectantes de la información que podamos ir teniendo. Caterina. Está silenciada, Caterina. Está silenciada también. Te queremos escuchar. Sí, ya, perdón. Estoy en la misma línea, era para la pregunta suya, que a mí también me gusta, ya la hemos discutido en el Consejo, de hecho. Además de lo que dijo Pablo, que segurísimo que los casos, o sea, no hay ni una probabilidad de que nuestro virus de hoy sea tan distinto que el de hace 3 semanas. Yo realmente creo que no es distinto, pero que sea distinto patogénicamente. Pero sí los humanos somos súper distintos. Cuando nos estuvimos infectando al principio, acuérdense que no había mascarilla y que no tenía la claridad los adultos mayores, no había distanciamiento. Entonces hay un tema de dosis, pero no sé si será eso más fuerte o también el hecho que los vulnerables, como yo, todos los mayores, nos hemos retirado y no vamos a salir. O sea, aunque el gobierno diga que salgan todos a los malls, no vamos a salir. Mucha gente no va a salir, tiene miedo. Entonces, porque esos son los que llenan los hospitales. Entonces, esa gente está retrocediéndose. Entonces, lo más rápido, que de hecho yo lo iba a hacer hoy día, lo voy a hacer, es ver cómo ha ido cambiando la edad de los casos, porque eso yo pienso que puede explicar lo que estamos viviendo de buena manera. Y de los entierros, qué bueno que Pablo lo tomó, porque es un tema que yo llevo hablando hace como 4 meses, de que no hay ni una racionalidad para que se metan en bolsa, porque en Chile hay una ley que dice que obliga a que los ataúdes sean herméticos. Por lo tanto, un ataúd cualquiera, no pueden cobrarle más tampoco por el ataúd, porque es la norma chilena de siempre de los ataúdes. Creo que está desde como de 1800, no me acuerdo. Pero entonces entonces resulta que el ministro Mañalich lo puso
tal cual, así dice, no es necesario en un decreto, no es necesario que se embolsen. Sin embargo, le mandamos recién entonces una nota al ministro París para que insistan que los servicios de salud no sigan pidiendo, algunos servicios de salud en la metropolitana, no dejan que la gente vea a su muerto y lo obligan a tapar y lo obligan a que esté envuelto en bolsa, que es tan indigno y totalmente innecesario. Entonces, esperamos para que ustedes también apoyen en ese sentido, porque es totalmente innecesario. Muchas gracias. Propongo que sobre eso oficiemos formalmente. Me gustó eso, el racionalizar el manejo de fallecidos para facilitar el duelo, como lo planteó Pablo, que lo oficiemos formalmente al ministro de Salud, independiente que se lo voy a comentar yo también. A mí podría contar, me han tocado casos dramáticos, además sobre todo adultos mayores, y es algo que marca tanto para la vida y que cuesta tan poco resolver, así que podría detallarle, no puedo compartir más esa necesidad. Y también le voy a mandar el decreto donde también permite que hayan, no me acuerdo si eran 10 o 20 personas que lo acompañaran. Se lo voy a mandar para que... Ya, para que lo ajustemos, Fernando, a los oficios, a la solicitud formal. Y sobre el tema de la licencia, le vamos a oficiar a la ministra del Trabajo. Yo tengo la duda ahí, de verdad, si es que es mejor generar una norma excepcional para que se paguen las licencias íntegras hasta 10 días cuando son por COVID, o dejarla a los 11. ¿Ya? Nosotros estamos discutiendo, de hecho, que hay, busca fortalecer el tema de los comités paritarios a propósito del retorno paso a paso laboral. Y uno de los puntos que se ha discutido es el tema de la licencia y si se califica o no como enfermedad profesional, porque si es enfermedad profesional te la pagan íntegra. Entonces uno dice, en este caso, cuando lo que nos interesa desde el punto de vista, ¿no es cierto?, sanitario y de seguridad es que se cumpla la licencia, vale la excepción, que es un poco lo que hemos hecho para el postnatal de emergencia, la licencia preventiva propiamente tal, es una innovación respecto a licencia en nuestra legislación, es algo que no existía, pero es porque tiene una justificación sanitaria. Entonces, yo de repente tiendo a pensar que es mejor que en el caso de licencias COVID se paguen íntegras todas y evitemos esta discusión de si se contagió en el trabajo, se contagió afuera, que además es súper perversa porque tiene que ver con índice de accidentabilidad, con otras cosas que en este caso no ayudan mucho si es una excepción. Vamos, como le digo, a oficiar, pero también yo plantearía, tengo la duda ahí, si es que plantear derechamente el que sean las licencias COVID tengan un régimen excepcional y que se cubra completo. A mí me tiendo a pensar que es mejor plantearlo así, derechamente. Y que por último desde el Ministerio nos hagan una contrapropuesta. Y como les señalaba, un planteamiento que tenemos para esta ley que estamos discutiendo ahora, pero necesitamos obviamente el patrocinio del gobierno, eso es en lo que estamos. Esperamos poder verlo hecho la próxima semana. Tengo la palabra pedida de Paolo para despedirse. Yo te había dado la alternativa inicialmente, de hecho, para poder, si tienes otro compromiso, agradecerte por acompañarnos. Creo que es bien pertinente el que ustedes nos permitan ver que en la práctica hay posibilidad de coordinación, que hay disposición y que cómo básicamente ayudamos a que eso se genere. Yo me quedo con eso. No sé si Francisca quería agregar algo, yo no leí la palabra, que viene también contigo antes de que les permitamos salir. Gracias, senadora. No solo enfatizar nuestra disposición como UNICEF para establecer este espacio de coordinación con el mejor espíritu de compartir los conocimientos y la experiencia que cada uno de los asistentes a esa mesa pudieran tener frente a un problema que efectivamente no hay una sola forma de resolver y que requiere el pensamiento colaborativo y la co-construcción de respuestas tanto con las comunidades como con cada uno de los sectores involucrados. Nos creemos que es fundamental. Y por último, tomar el énfasis que nos parece que es importante hacer en la prevención de la deserción escolar.
Hay un reciente documento hecho por expertos de alto nivel en la materia que entregó al Ministerio de Educación y me parece que es una muy buena base donde partir, para no partir de cero y avanzar respecto de lo que ya hay, y bueno, toda la disposición de UNICEF también con la trayectoria que ya tiene esta oficina en el trabajo en inclusión y prevención de deserción. Y el tema de género, sin duda, muy, muy importante. Eso se lo encargamos y nos compartió Pablo Giñol el documento en el chat. Así que agradecerte, Claudia, Paolo, Francisca, y estamos en contacto también para ver cómo nos apoyamos mutuamente en el tema. Muchas gracias. Quedan liberados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Margarita me había pedido la palabra y después Janet. Sí, buenas tardes, senadora, a todos y a todos los presentes. En relación a la pregunta también que hizo, que sí, yo encuentro también es muy entretenida y yo creo que es difícil también de demostrar qué está pasando ahora con el virus. Bueno, complementando, y que bueno que dé esa información el doctor Vial, de que los casos ahora, por lo menos en el hemisferio norte, ya son menos graves. Eso puede explicarse también pensando en que también puede haber, o sea, y también se sabe que la respuesta humoral no es tan efectiva. Al parecer el virus tiene algún mecanismo que inhibe el sistema inmune humoral, eso quiere decir el sistema de anticuerpos, o sea, el que produce los anticuerpos. Y entonces sería bueno también ese estudio que comentaba Jimena, que se haga aquí en nuestro país para ver cómo es la respuesta inmune, sobre todo en la población de la tercera edad. Porque al parecer el virus tiene un mecanismo en general de bloquear ese sistema inmune que genera los anticuerpos. Pero no se sabe mucho de la respuesta celular. Entonces quizás puede ser que las personas que ya se infectaron y ya están convalecientes, siendo asintomáticas o sintomáticas en la población, puede ser que se genere una memoria inmunológica de tipo celular. Y quizás eso también está un poco resistiendo a que las personas se enfermen gravemente y también está inhibiendo un poco la propagación del virus. Ahora bien, por otro lado, el virus sí tiene la capacidad de mutar, porque es un virus que tiene un material genético que al replicarse tiene muchas probabilidades de mutar. Y quizá eso también puede explicar los rebrotes que se han escuchado también, han ocurrido. Así que por eso siempre hay que estar atentos, hay que hacer estudios, y qué bueno que tengamos estudios acá en Chile, pero eso creo que también podría ser uno de los factores, y adicional a los factores que comentaba el doctor Vial y también Caterine. Eso quería comentar, senadora. Muchas gracias, Margarita. Janet. Sí, muchas gracias, senadora, y saludar a todos los presentes. Yo más bien quería poner un tema que me gustaría que a lo mejor empezáramos a conversar un poco, que tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir el próximo año desde el punto de vista presupuestario de salud. Y nosotros tenemos, el equipo que ha estado trabajando, apoyando a la doctora Siches, tenemos alguna preocupación con respecto al presupuesto próximo año, porque en el presupuesto del próximo año para salud se juntan tres elementos. Primero está el elemento de todo lo nuevo que va a haber que incorporar, que tiene que ver con mantener las acciones COVID, y en particular reforzar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que en este momento se está llevando a cabo fundamentalmente la atención primaria. El segundo elemento es ser capaz de mantener el sistema de salud funcionando a niveles lo más cercanos a lo normal. Y el tercer elemento, que por cierto va a ser muy complejo de manejar, es todo lo que no se ha hecho en este periodo, incluyendo las garantías GES que vamos a tener que hacerle frente el próximo año. Entonces, yo creo que la discusión presupuestaria este año, desde el punto de vista de la discusión de salud,
es sumamente importante por esta contingencia. El cálculo que hemos hecho es que estamos hablando alrededor de un punto del PIB. Yo no sé si la doctora Siches quisiera agregar algunas cosas, pero a mí me parece que esta es una discusión bien crítica, pensando en la salud de todos los ciudadanos y sobre todo dado en los problemas financieros y económicos y las dificultades económicas por las cuales estamos atravesando. Cambio. Gracias, Janet. Aquí uno nos sale de una y ya tenemos un problema más grande. Nosotros hemos estado trabajando harto el tema a propósito de cáncer, y de hecho hay un plan de recuperación del orden que está dimensionado, del orden de 60.000 millones, y claro, es como lo mismo que generamos en financiamiento para en ley, y eso solamente para ponerse al día, y probablemente no es un tema de financiamiento, sino que bien de gestión. ¿Cuánto del servicio de público-privado, de ordenar la red, ¿no es cierto?, y complementarla, es parte de lo que vamos a tener que hacer para otras cosas. Yo creo que yo se lo planteo un poco en una discusión no solo presupuestaria, sino también de cómo abordamos el problema a partir de los aprendizajes, de cosas que se han hecho bien, además, de reconversión y sobre todo de normar. O sea, yo destaco esto de que ponerse ahí esto es lo que se paga en la red pública privada, ¿no es cierto? Esto es lo que necesitamos, y la red privada también respondió a eso. Como tomamos varios de estos elementos para ponernos al día. Le damos a la doctora Siches para que complemente, pero también nos plantea otros temas y nos puede clarificar en la medida de lo posible cuáles son los alcances del anuncio del CERVEL respecto a los COVID que nos ponías en el chat. Sí, muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, voy a hacerme referencia a algunos de los puntos que señaló el Consejo Asesor. Sé que hubo algún grado de descoordinación, pero el Colegio Médico apoya la reducción. Comprendemos que ya hay evidencia de peso para poder disminuir el aislamiento de los casos. Lo que sí creemos que no hay que menospreciar el impacto en materia de licencia, y por eso, si es que no hay posibilidades de reducir la licencia de 10 días sin tener un impacto en el descuento de los días, bueno, seríamos partidarios en lo que ha propuesto también el Ministerio de Salud en ampliar los 11 días. Sí debo confesar que me parece bastante como inconcebible que no se pueda modificar al pago completo de una licencia en un aislamiento, y ojalá también pudiéramos saber noticias de lo que ustedes han promovido por tener bonos por quienes cumplen el aislamiento, o premios, o medidas en esa línea, como también qué ha pasado con las métricas que ustedes propusieron al Ministerio de Salud. Sobre duelo, bueno, también es algo que nosotros hemos discutido, creo que me hago cargo de que no lo hemos impulsado, así que en la medida que el Consejo Asesor lo pida, y también el Senado, nosotros lo apoyaremos sin duda. Conversamos en su momento de lo que había pasado en ébola, y había harta preocupación de por qué ocurría, incorporando el episodio que compromete al propio presidente de la República, que era bastante natural querer ver a uno de los fallecidos, y por lo mismo apoyaremos en esa línea. En torno a la ola de los pacientes no COVID, nosotros les compartimos un documento. Sé que quizás han tenido que leer mucho y no lo han podido revisar a profundidad, se los vamos a volver a enviar al chat de la mesa del Senado, pero en realidad la envergadura de lo que enfrentamos, de todo lo que se ha suspendido, senadora, creo que supera quizá la capacidad que uno tiene de imaginar de la red, y también reconocer de que nosotros ya teníamos como sector salud falencias estructurales en materia de remuneración. Es por eso que nosotros hemos acordado reunirnos con el ministro Briones, que entiendo que está bastante interesado en poder acotar parte de lo que nos ha costado esta pandemia, pero por lo menos como sector salud nosotros no vamos a permitir que eso pase, y vamos a presionar al gobierno a que disponga del presupuesto 2021 robusto, porque la cantidad no solamente de cánceres que nos está tratando, sino que cánceres que nos están diagnosticando, y un buen fenómeno de análisis que lo incorporamos en el documento tiene que ver con los PAP y las lesiones preneoplásicas que han sido postergadas, y que se está haciendo muy poco PAP hoy día en el país, a pesar de que ha existido apertura de muchos centros. Así que en esa misma línea le pediríamos mucha colaboración a los senadores
porque este va a ser un tema que nos va a golpear muy fuerte en lista de espera, en atenciones y también en el análisis global del aumento de letalidad en las distintas comunidades. Sobre CERVEL, bueno, hemos tenido largas reuniones, veo un punto de apertura, por lo menos para planificar nuevas formas de votación para el futuro, pero lamentablemente parece que ninguna de ellas se va a poder implementar para el plebiscito de octubre. Por lo menos lo que nos contaron era que las medidas de voto a distancia, voto domiciliario o por correo se estarían pensando para abril y no para esta fecha de octubre. Nosotros la mayor dificultad que vemos, porque siempre han existido personas excluidas del proceso, quienes están hospitalizados, es quizá lo que va a ocurrir con los pacientes que están muy oligosintomáticos o francamente asintomáticos, y también con esos contactos estrechos, porque por lo menos la recomendación que nosotros hicimos ampliaba esos dos grupos y obviamente cómo vamos a decirle a la ciudadanía que cumpla, pero tal como señalaba el Consejo Asesor, nos hemos mantenido en las mismas indicaciones sanitarias que se han dicho a lo largo de toda la pandemia. Eso, muchas gracias. Gracias, Lisquia. A mí me preocupa harto además en la medida en que no pueden votar quienes tengan sospecha de que tienen COVID, que, oye, mejor postergo ir a hacerme la PCR y voy a votar. O sea, eso va a pasar, ¿te fijas? Sí, Yo senadora. ¿cuál es la viabilidad ahí de hacerlo? Yo creo que hay tiempo si uno quisiera implementarlo, sobre todo para los pacientes COVID. Esa es mi impresión. ¿Janet? Sí, senadora, lo que pasa es que aquí hay como una cierta yo diría, inflexibilidad del equipo del CERVEL que declararon que era una tarea imposible. La verdad es que si uno sostiene que estamos hablando de alrededor de 15.000, supongamos que vayan a haber 15.000 casos activos y tal como planteó la doctora Ferrecchio la vez pasada, y que se supone que esos 15.000 casos activos están siendo monitoreados, por lo tanto sabemos dónde están, etcétera. Nosotros no logramos entender por qué tanta imposibilidad de hacer un voto por correo o de hacer un voto domiciliario. Nos parece que además esta inflexibilidad lo que va a llevar es que efectivamente muchas personas no se van a hacer el PCR y van a tratar de evitar ser catalogados como caso, como contacto, y probablemente en vez de disminuir el riesgo lo vamos a aumentar. Entonces hay múltiples alternativas, desde por cierto, definir horario, etcétera, múltiples alternativas, pero la preocupación que yo por lo menos tengo es que está como esta inflexibilidad de que no lo podemos hacer, y creemos que va a generar probablemente más problemas que soluciones. De acuerdo. Caterina. Sí, quería comentar que yo estuve trabajando una idea con una consejera del CERVEL, una idea que era rupturista, yo creo. Entonces, y después se la planteé al CERVEL cuando se reunió con nosotros, y en realidad no hay ni una objeción real de ningún tipo a la idea que les voy a decir, sino que lo encontraban raro, yo creo, complejo, que es lo siguiente: son en realidad 45.000 personas, Janet, porque tenemos los 15.000 activos, más por cada activo tenemos 2 contactos que están en cuarentena, así que tenemos 45.000, y esos otros 30.000 totalmente asintomáticos, que ni siquiera sabemos si están infectados, pero que los tenemos que tener en cuarentena. Y entonces el argumento que yo le hacía al CERVEL, sin ningún éxito, era que toda esa gente que el Estado de Chile le impide ir a votar. Ellos se sienten bien, ellos ni siquiera tienen síntomas, y un contacto dio su nombre, o sea, un infectado, y entonces el Estado de Chile les obliga a estar en su casa, y por lo tanto el Estado de Chile tiene que hacer un esfuerzo por reponer, por no quitarle también este otro derecho. Y yo encuentro que ellos no hacen el menor esfuerzo. Lo que yo les propuse, dado que tenemos en el EpiVigila los RUT, la georreferenciación de todas las casas y de todas las personas, dado que al fin en la atención primaria estamos
haciendo la trazabilidad, por lo tanto la atención primaria es la que va, y según la jefa de la división del ministerio, 2 veces va a ir a visitar a la persona que está en cuarentena, y con mayor razón si está aislado. Por lo tanto ya están yendo a visitar a las casas a la gente, y como son los de salud, están con todos sus cuidados. Entonces lo que yo planteaba, ¿por qué no arman mesas en los centros de salud? En octubre, en la mayor parte de Chile va a estar con calor, lo pueden armar en el estacionamiento, en el patio o en la entrada. Si en el centro de salud, todos los centros de salud tienen una entrada para los COVID, para los sintomáticos respiratorios. Entonces no es dramático. Se pueden poner mesas, una mesa parece que atiende a 350 personas, se pueden poner 2 mesas y atiende a toda la gente que... Un consultorio, un CEFAM tiene 25.000 habitantes más o menos. Entonces hay que hacer los cálculos en cada lugar, pero el personal de salud entonces también tienen vehículos porque ellos van a hacer cosas a los domicilios y si no la municipalidad les presta, entonces ellos pueden ir a las casas, suben a la gente al vehículo de salud y lo llevan a la hora que, ¿me entienden? Ellos lo planifican y entonces no hay ni una aglomeración en el centro de salud y pueden darle cobertura a todas las personas y el root, el nombre y todo, se le puede mandar al CERVEL 24 horas, se le puede mandar desde, como si los que están en 14 días, se lo pueden mandar, no sé, 3 días antes, y va a tener al 90% del volumen, y 2 días antes se le puede mandar la otra cola, y con eso ellos pueden hacer el padrón. Y ellos nunca dijeron que no pudieran hacer el padrón, y lo otro que, está toda la solución técnica, ellos pueden generar el padrón con los datos que le entrega Salud, y eso Salud lo puede hacer porque ya se lo está entregando a los carabineros y al personal de atención primaria, así que eso es trivial. También pueden ellos nombrar a algunas personas de salud que quieran. Yo estoy segura que hay gente de salud que va a querer hacer eso, porque ellos que están en las mesas como vocales, los pueden nombrar como vocales y ellos pueden votar ahí mismo. Por lo tanto, yo estoy segura, yo feliz iría, pero no voy a ir porque soy mayor. Pero a lo que yo veo que esa es una solución que se puede armar en muy poco tiempo. Porque, sí. Pero para entenderte bien, es que los COVID positivos voten en el consultorio respectivo a su comunidad. Eso es. O sea, y que yo pienso, el consultorio arme la mesa y sean los vocales. Claro, y se puede armar una variante de que los sintomáticos tal vez le lleva el voto, no sé. Pero yo había pensado que lo traen en ambulancia o en los buses, o la movilización que tengan en el consultorio. Así como ellos van a buscar de repente a pacientes o les van a dar medicamentos, hospitalización domiciliaria, etc. Entonces el paciente está movilizándose no en transporte público, sino que en transporte de salud, entre comillas, protegido por el sector de salud, y se le arman mesas de votación, porque ponte tú, el mayor volumen son los que están en cuarentena, que no tienen ni síntomas. Entonces, esos son los que pueden ir a votar, y los que están con síntomas, eventualmente, podrían o traerlos, porque tampoco es tan difícil, pero lo que yo digo es que el salud va a controlar, la persona no sale a la vía pública, sino que queda protegido en el sistema de salud. Y yo estoy segura que el personal de salud, tal vez en un centro de salud, algunos no van a querer, pero algunos van a querer colaborar. Eso nomás, gracias. Es que parece que quería decir algo. ¿Y qué querías? ¿La palabra? No, solamente que nos pareció muy buena la propuesta, nosotros la conocimos, pero teníamos un poco de temor, no sé si ustedes vieron que nuestro secretario general hizo alusión a tener vocales del personal de salud, y eso causó una ira enardecida de todos los gremios de la salud, muchos alegatos de nuestros propios médicos y médicas que creíamos que también iban a tener mayor capacidad lo que habíamos propuesto era que fueran voluntarios sanitarios para colaborar de la instancia del proceso. Por lo mismo,
Me parece interesante la propuesta, veo que hay poca apertura por parte del CERVEL. La única duda que teníamos era del traslado de los casos positivos al centro. Entiendo con lo que dice Caterina que los trasladarían en entidades no por el transporte público o caminando, que esas personas serían transportadas. Considerando toda esa logística, nosotros éramos mucho más partidarios del voto domiciliario. Más que como trasladar a todos los pacientes a esta urna. Perdón, en el caso del voto domiciliario, ¿cómo es lo operativo? Bueno, hay dos medidas. Una es que podría ser por el correo y en donde se conversó con Correos de Chile, en donde ellos podrían llevarle el voto a todos los casos y contactos. Y retirarlo y meterlo como si fuera voto por correo, y la segunda era llevar la urna con alguien que fiscalice y alguien de salud, y eso sería también voluntario, entre comillas, lo que quiere decir que de esos 45.000 habría que hacerse cargo solamente de quienes se inscriban para votar, intentando resolver por esa vía una de las limitantes que, además de todas las que tiene el proceso de votación, que es muy estricto, que es la ley de derechos y deberes para no conocer los casos y contactos de forma transversal. Pero me imagino que si alguien quiere que le lleven el voto a su casa, estará disponible para revelar su secreto de diagnóstico, por ejemplo. Puedo comentar muy breve lo que se oponía el CERVEL a esa... Claro, yo encuentro que eso es mejor que lo que yo digo, pero... Simple. Pero es más simple, claro. Si lo que pasa es que ellos se oponen a eso porque dice que los principios constitucionales de la privacidad no se puede mantener en ese voto, y también tú no sabes quién vota y puede estar presionado por los que están alrededor, etc. En cambio, por eso nosotros decíamos que se arme una urna, ya, así que, pero esa era la razón para que se oponían tanto para el electrónico como para el por correo. A mí me parece que el domiciliario, dando los votos, el secreto, me parece que es como lo más simple, hacerle llegar al papelante. Comparto el tema de la inscripción, para que la gente diga, me interesa votar, y eso simplifica el tema de los datos, de alguna manera sea la autorización. Pero no me parece tan complejo. Yo estoy viendo aquí a mi colega, el senador Coloma. Usted tiene más información, porque nosotros hicimos una carta a varios senadores de oposición, o sea, la mayoría pidiendo que se habilite la modalidad. Y me encantaría poder reforzar desde esta instancia el que se haga, porque además creo que el riesgo sanitario es súper importante, también atendiendo, y eso lo han reafirmado. Pero no sé cómo lo ves tú, Juan Antonio. No, mira, hola, ¿cómo están? Mira, yo lo he buscado por hartos lados, porque me interesa, y quizás lo que uno lamenta, y estoy de acuerdo, es que esto quizás, es difícil también exigirle que no lo hayamos pensado hace 6 meses, o de alguna vez, o a 4 meses, cuando se postergó lo otro, pero eso lo habíamos hablado en su momento con la doctora, y probablemente ahí hay un tema que uno tiene que lamentarse. El problema del CERVEL, no es el problema, yo he peleado harto con el CERVEL, a ustedes los podría esperar un conjunto de discusiones que he tenido de otro tipo, así que no son mi favorito, pero tienen un punto que no sé bien cómo se afronta. Yo creo que algún día vamos a tener que ir al voto por correo. Lo que pasa, el drama, es que hoy día, algo dije el otro día, pero ya lo revisé con más calma, más o menos el 30% de las direcciones que están registradas en el CERVEL no tienen nada que ver con la dirección que las personas viven ahora. Y quizás esto es un tema cultural nosotros mismos. No sé si usted revisa dónde me inscribí yo, la verdad es que me inscribí en un lugar en que, para ser franco, bueno, y tuve un problema que me quemaron la sede, que era donde me había inscrito. Entonces no estoy en ese lugar, así si me llega algo a ese lugar, una carta o correo no lo recibe nadie, porque hay un sitio griazo hoy día, digamos, porque fue bastante... Y eso ocurre con el 30% de las personas. Por ejemplo, pero, Antonio, perdón que te interrumpa, si es que la persona tuviera que decir quiero votar, y la dirección actual sí la tenemos por el sistema, ¿no es cierto? Porque claro, sabemos que es positivo. Había el tema de la seguridad, y algo lo dijo, que lo planteó bien, que es la seguridad del voto, porque el voto tiene que ser, o sea, todas las medidas que son del voto secreto son muy importantes,
en esa lógica, digamos. Entonces tú dices, digamos, además el otro problema que me decían ellos, yo, insisto, he peleado mucho con el CERVEL, así que no los voy a defender, pero quiero entenderlos, digamos, ¿ah? De decirlo, ¿cuántos días antes uno podría tener esa información? Porque estos son, ustedes mismos lo han planteado, pueden surgir en día, 2 días, 3 días, ¿cómo se hace? ¿A qué mesa se asigna? Probablemente, lo voy a hacer un caso particular, el hospital de Talca, el que resuelve todos los problemas más complejos de, por lo menos, la provincia de Talca, no voy a ir más allá. La persona que vota en Pelarco, la persona que vota en Constitución, lo va a asignar a una mesa en Talca, cómo se contabilizan. Ellos son como ministros de fe, es como para que entendamos bien, es como el conservador de bienes raíces. No hay ni un abogado aquí, lamentablemente, pero para que se entiendan, digamos, tienen el registro exacto, digamos, de todo, como las seguridades de la inscripción, que son relevantes. Imagínense después que llegaran, no una, pero llegaran 100 personas diciendo, mira, yo no pedí votar y no pude, y a otras personas que puede que no tengan COVID, que tengan otro tipo de cosas y que también pidan su voto. Entonces, en eso están muy complicados en el CERVEL. Yo sé que han pedido ayudas internacionales, han tratado de consultar a todas las instancias para hacer un esfuerzo. Yo creo que están haciendo el esfuerzo. Lo que pasa es que esas cosas hay que hacerlas con tiempo. Es verdad eso que habíamos hablado. Y eso hay que de alguna manera generar un nuevo registro. Tiene sus complicaciones. Yo creo que está bien descartado ya. Yo se lo expliqué la otra vez y eso lo puedo reiterar, que el voto electrónico no sirve porque hay que ir a un lugar. Entonces eso es mucho peor contaminante, por así decirlo. Lo que se planteó que era el voto por internet, que está súper poco recomendado, y eso yo he estado viendo literatura, y la verdad es que lo único que podría hacerse es más un tema de correo si hubiera certidumbre de las inscripciones. Por ejemplo, los alemanes son notables, se cambian de casa y tienen la primera obligación. Y son alemanes, nosotros no tenemos esa mentalidad, entonces por ahí viene el problema. Quiero simplemente dar la explicación porque yo también he hecho harto esfuerzo por ver cómo uno puede desarmar este intrínguele que tenemos. Y hay otras personas además que hay que pensarlo. Además aquí hay problema, no solamente el contagiado, es la persona que tiene temor a contagiarse. O sea, el mayor de 75 años, que no lo dejamos salir de su casa hasta el día de hoy, digamos. Le decirle, yo tengo 6 meses sin ver a mi nieto y van a seguir ¿te fijan que es más enredado? Porque se puede prestar para gente que está en condiciones, quizás no de COVID, pero de restricciones, que se sentirán afectadas. Estoy transmitiendo nomás lo que pude conversar con la gente de CERVEL. Pero ¿tú estás de acuerdo en que se deberían buscar la fórmula para que puedan votar las personas que están positivas, no? Hay una fórmula, yo soy muy partidario de que voten esas personas, digamos. Lo que pasa es que estoy pensando en que podamos formalmente plantearlo. Garantice, con la garantía de la reserva del voto, que es lo que uno tiene que velar siempre, y eso tenemos que hacerlo por responsabilidad cívica, digamos, ¿no? Pero yo estaba haciendo los esfuerzos, créeme, podemos conversarlo después, a todo tipo de cosas que no se le han ocurrido, porque hay que la imaginación es fértil, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay que tratar algo que nos dé a todos tranquilos, digamos. Pero yo creo que hay que apuntar a una política igual, no sé si resulta en esta basada, pero hay que pensarlo, digamos, tener un sistema distinto para cualquier cosa que pase en el futuro, porque además no hay ninguna garantía, como este es un país que va a tener 8 elecciones dentro de los próximos 14 meses, en teoría, y ninguno de ustedes, me imagino, puede garantizar que la situación de hoy día sea muy distinta en 4 meses más o 5 meses más, no sé, creo, me da impresión por lo que yo oigo, ¿eh? Más allá de las inquietudes que plantea Pablo Villa, que son interesantes de discutir, digamos, pero nadie sabe. Entonces esto vamos a tener que meterle cabeza con una política pública a largo plazo que tienen que entender que estas cosas pueden pasar. Entonces, yo creo que para esta pasada es súper difícil, pero creo que sería medio inexcusable que no lo tengamos resuelto más allá de esta elección como sistema que afronte y quizás va a afrontar otros desafíos que son importantes, porque hoy día es el COVID, pero de repente hay otras personas que no pueden votar por otro tipo de restricciones. Entonces, hay que darle vueltas. Ya, pero ¿te parece que oficiemos para respaldar? Porque en el fondo un poco todos hemos hecho esa ofensiva y que eso permita efectivamente que
se genere una alternativa, nos encantaría para el plebiscito, pero si no, que para la próxima no hay excusa, ¿no? Entonces, Veamos lo que me manda el secretario una propuesta, yo no hay problema. Eso. Y claro, un oficio sería el CERVEL, para que se generen las condiciones para que puedan votar no solo los COVID positivos, sino también los grupos de riesgo. Y yo comparto, porque me lo han dicho harto esta semana, me imagino que todos ustedes, o sea, uno el COVID positivo, pero otro el que está hospitalizado, o sea, hay una discusión respecto de cómo se ejerce un derecho ciudadano, donde yo creo que tenemos que atrevernos a innovar un poco. Entonces vamos a oficiar en esos términos, revisamos bien la redacción con el secretario Juan Antonio, pero queda aprobado. Bueno, con eso yo les quiero agradecer a todos su participación. La próxima semana, como les decía al principio, está confirmado que nos va a acompañar el ministro de Salud, y le pedimos sobre todo ver los temas de trazabilidad y los indicadores ahí, pero si hay otra cosa que nos interese, por supuesto, es un espacio para compartir con él y nos mantenemos en contacto con el chat. Estuvimos conversando con él, Margarita, del proyecto en Antofagasta a propósito de procesar la vacuna, ¿no? Para decirlo, técnicamente tiene otro nombre, ¿no es cierto? Pero que yo sé que tú lo has impulsado y sé que es parte del interés, eso tiene cierta demora, probablemente van a haber otras alternativas en lo inmediato, pero que no se pierdan esos proyectos estratégicos que sirven, así como estamos conversando el voto, no solamente hoy día, sino también para generar capacidades en general para elaborar vacunas. Así que aprovecho de comentar. Ok, gracias, senadora. Gracias a todos. Cuídense, nos vemos el próximo jueves. Que esté muy bien.